Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Janet Navarrete Llano. Voy a presentar la unidad 4 con intercambiadores de calor. En los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros, ocurre que el calor debe ser transferido de un lugar a otro, o bien de un fluido. Como hemos mencionado, un intercambiador de calor es un componente que permite la transferencia de calor de un fluido, líquido o gas, a otro fluido. Las principales razones por las que se utilizan estos son para calentar un fluido mediante un fluido con mayor temperatura, reducir la temperatura a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura, condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío y llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa un fluido gaseoso con mayor temperatura. Bueno, en conclusión, la función de los intercambiadores de calor es la transferencia de calor, donde los fluidos involucrados deben estar a temperaturas diferentes. Se debe tener también en cuenta que el calor solo se transfiere en una sola dirección, del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura. En los intercambiadores de calor, los fluidos utilizados no están en contacto entre ellos. El calor transferido del fluido con mayor temperatura hacia el de menor temperatura, al encontrarse ambos fluidos en contacto térmico con las paredes metálicas que los separan. Bueno, en este momento voy a explicar cuáles son los tipos de intercambiadores de calor según su construcción y mostraré unas imágenes mientras explico o doy una breve introducción de este. Bueno, vamos a hablar de los tipos de intercambiadores de calor según su construcción. Este que se muestra en la figura, en la imagen, es de carcasa y tubo. La construcción más básica y común de los intercambiadores de calor es el tipo tubo y carcasa que se muestra aquí. Bueno, este tipo de intercambiador consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado carcasa. El flujo de fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno y aquel que fluye en el interior del contenedor es el fluido de carcasa o fluido externo. En los extremos de los tubos, el fluido interno es separado del fluido externo de la carcasa por las placas del tubo. Los tubos se sujetan o se sueldan a una placa para que proporcionan un sello adecuado. En sistemas donde los fluidos presentan una gran diferencia entre sus presiones, el líquido con mayor presión se hace circular típicamente a través de los tubos y el líquido con una presión más baja que circula del lado de la cáscara. Esto es debido a los costos en materiales. Los tubos del intercambiador de calor se pueden fabricar para soportar presiones las más altas que la cáscara del cambiador con un costo mucho más bajo. O sea, uno más caro soporta más presión que uno más barato. Las placas de soporte mostradas en la figura también actúan como bafles para dirigir el flujo de líquido dentro de la cáscara hacia adelante y hacia a través de los tubos. Bueno, ahora voy a hablar de los intercambiadores de calor del tipo plato. Estos consisten de placas en lugar de tubos para separar los dos fluidos caliente y frío. Los líquidos calientes y fríos se alternan entre cada una de las placas y los bafles dirigen el flujo del líquido entre las placas. Ya que cada una de las placas tiene un área superficial grande, las placas proveen un área extremadamente grande de transferencia térmica a cada uno de los líquidos. Por lo tanto, un intercambiador de placa es capaz de transferir mucho más calor que uno de carcasa y tubos, que tienen el mismo volumen. Esto es debido a que las placas proporcionan una mayor área que la de los tubos. El intercambiador de calor de plato, debido a la alta eficacia en la transferencia de calor, es mucho más pequeño que el de carcasa y tubo para la misma capacidad de intercambiado de calor. Sin embargo, este tipo de intercambiadores de placas no se utiliza mucho debido a su inhabilidad de sellar confiablemente las juntas entre cada una de las placas. Debido a este problema, el tipo de intercambiador de placas se utiliza solamente para aplicaciones donde la presión es pequeña o muy alta, como en los refrigeradores de aceite para máquinas. Actualmente hay cambios importantes
que han mejorado el diseño de estos intercambiadores. Y cuando se renueva una instalación, se va cambiando, poco a poco se van reemplazando estos intercambiadores de tubo y carcasa por uno de placa, para que para mejorar el funcionamiento, y transfiere más calor que el de tubo y utiliza menos espacio. Bueno, ahora voy a hablar de los tipos de intercambiadores de calor según su operación. Ya que los intercambiadores de calor se presentan en muchas formas, tamaños, materiales de manufactura y modelos, estos son categorizados de acuerdo con características comunes. Una de las características comunes que se puede emplear en la dirección es la dirección relativa que existe entre los flujos del fluido. Las tres categorías serían flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado. Voy a hablar, esta imagen es del flujo paralelo, como se ve en la figura. Existe un flujo paralelo cuando el flujo interno o de los tubos y el flujo externo o de la carcasa ambos fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos fluidos entran al intercambiador por el mismo extremo y estos presentan una diferencia de temperatura significativa. Como el calor se transfiere del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura, la temperatura de los fluidos se aproximan la una y la otra. Es decir, que uno disminuye su temperatura y el otro aumenta, tratando de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. Debe quedar claro que el fluido con menor temperatura nunca alcanza la temperatura del fluido más caliente. Bueno, ahora voy a hablar del que es el de contraflujo. Se presenta cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por diferentes extremos, ya que el fluido con menor temperatura sale a contraflujo del intercambiador de calor en el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura. La temperatura del fluido más frío se aproxima a la temperatura del fluido de entrada. Este tipo de intercambiador resulta ser más eficiente que los otros dos tipos mencionados anteriormente. En contraste con el intercambiador de calor del flujo paralelo, el intercambiador de contraflujo puede presentar la temperatura más alta en el fluido frío y la más baja temperatura en el fluido caliente una vez realizada la transferencia de calor en el intercambiador. Bueno, ahora siguen los intercambiadores de un solo paso o paso simple y de múltiples pasos. Un método que combina las características de dos o más intercambiadores y permite mejorar el desempeño de un intercambiador de calor es tener que pasar los dos fluidos varias veces dentro de un intercambiador de paso simple. Cuando los fluidos del intercambiador intercambian calor más de una vez, se denomina intercambiador de múltiples pasos. Si el fluido solo intercambia calor en una sola vez, se denomina intercambiador de calor de paso simple o de un solo paso. En la figura se muestra un ejemplo de estos intercambiadores. Comúnmente el intercambiador de múltiples pasos invierte el sentido del flujo de los tubos al utilizar dobles en forma de U en los extremos, es decir, el doblez de una forma U. Permite al fluido fluir de regreso e incrementar el área de transferencia de intercambiador. Un segundo método para llevar a cabo múltiples pasos es insertar baffles o platos dentro de los intercambiadores. Bueno, en resumen, los intercambiadores de calor, los tipos. Existen dos métodos para la construcción de intercambiador de calor, los de tipo plato y los de tipo tubo. En un intercambiador de flujo paralelo, el fluido con mayor temperatura y el fluido con menor temperatura fluyen en la misma dirección. En uno de contraflujo, el fluido con mayor temperatura y el de menor temperatura fluyen en la misma dirección, pero en sentido contrario. En un intercambiador de flujo cruzado, el fluido de mayor temperatura y el de menor temperatura fluyen formando un ángulo de 90 grados, es decir, perpendicular. Las cuatro principales componentes de un intercambiador son tubos, plato o tubo, carcasa y el bafle. Los intercambiadores de un solo paso tienen fluidos que transfieren calor de uno a otro una sola vez. Los intercambiadores de múltiple paso tienen fluidos que transfieren calor de uno a otro más de una vez a través del uso de tubos en forma de U y el uso de bafles. Los intercambiadores de calor regenerativos usan el mismo fluido para calentar y enfriar.
Ok, unidad 5, equipos auxiliares para calderas. Punto 1, válvulas. Las válvulas son instrumentos de regulación y control de fluido. Una definición más completa describe la válvula como un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular el paso de los líquidos o gases mediante una pieza que abre y cierra el, puede decirse, el orificio o el conducto donde esté instalada la tal válvula. Y pues sí, es un instrumento muy básico hablando en situaciones industriales. Generalmente muchas máquinas vienen con una válvula, máquinas que funcionen mediante fluidos. Okay. En las calderas existen varios tipos de válvulas y tenemos la válvula de seguridad, válvula de retén de alimentación de agua y válvula de interrupción. Las trampas para vapor es el punto 2 de esta unidad. Las trampas de vapor son un tipo de válvulas automáticas que filtran el aire condensado y esto es sin dejar escapar el aire. En la industria el vapor es regularmente usado para calentamiento o como fuerza motriz para un poder mecánico. Las trampas de vapor son usadas en tales aplicaciones para asegurar que no se desperdicie el vapor, o sea, aprovechar esa energía que está en están requiriendo, o más bien que tienen, y no desperdiciarla. El punto 3 es instrumentos de medición y viene siendo el manómetro, termómetro y pirómetro. El manómetro, los manómetros se controlan la presión en el interior, pues estamos ahorita de una caldera, y se montan siempre marcas reconocidas con prestigio, con un rango de medida adecuado para el ámbito de trabajo de la caldera. También tiene presostatos de primera y segunda marcha. Se envían señales al quemador de manera que la presión en el interior de la caldera se mantenga igual a la presión establecida como presión de trabajo. La misión del presostato de seguridad es cortar la aportación de calor por parte del quemador cuando se alcanza una presión superior a la que la presión establecida, a la presión de seguridad establecida. Es como una alarma, un relay, ¿ok? Un termómetro. Generalmente las calderas tienen un termómetro de expansión y se compone de un elemento sensible, un capilar y un tubo de bordón. El sistema de medición está llenado con líquido y una variación de la temperatura provoca una variación de la presión interna del termostato. O sea, es como una presión altera la presión interna del termómetro y así haciendo mover lo que es sí, la aguja que marca la temperatura. Los pirómetros es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de estar en contacto con ella. Es una tipo pistolita que es capaz de medir temperaturas superiores a los 600 grados Celsius. Tenemos la punto 4, que son turbobombas. Las turbobombas es una turbomáquina formada por dos componentes básicos, una bomba rotodinámica y una turbina de gas propulsora. El objetivo de una turbobomba es generar un flujo de un fluido, generalmente líquido, a presión para alimentar una cámara de combustión u otro dispositivo. Existen turbobombas en las cuales la turbina está alimentada por vapor. Se utiliza cuando hay una fuente de vapor disponible. En general, pues, supongo que esto aplica en las calderas de vapor. Y esto es una turbobomba. Okay. Punto 5. Los soplantes son turbomáquinas que sirven para desplazar fluidos gaseosos como el aire. Y una variable característica de los soplantes es la tasa de presión, que indica la relación de la presión final absoluta respecto a la presión de aspiración absoluta. Condensadores es el punto 6. Un condensador es un cambio de calor latente que convierte el vapor en estado líquido, también conocido como fase de transición.
Y tenemos que su propósito es condensar la salida del vapor de la turbina para así obtener mayor eficiencia e igualmente obtener el vapor condensado en forma de agua pura de regreso a la caldera. Ok, esto es todo por mi parte y espero que haya quedado claro. Si no, anexo estas diapositivas a mi link.